Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos este miércoles 13 de marzo del 2024 desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Desde México, hermanos, nos comunicamos con ustedes. Les mandamos un muy cordial saludo y un abrazo muy afectuoso a todos los que tienen posibilidades de conectarse en vivo. De la misma manera, hermanos, a todos aquellos que nos oyen de manera diferida, les mandamos un muy fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos y queridas hermanas de habla hispana en todo el continente americano, en Europa y hacia el interior de Europa. Igualmente saludamos a todos ustedes. Muy buenas noches, está aquí ya con nosotros nuestro querido y amado hermano José Antonio Septín González de Cosío. Muy buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Hermano, buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, hermano, gracias. Pues me da mucho gusto verte y saludarte una vez más y sabernos que estamos en medio de todos estos amados hermanos y hermanas que nos escuchan en vivo o en diferido. Que sea la paz y la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes. Agradecemos aquí pues a todos los hermanos que nos ayudan y hacen posible el que este programa de charlas bíblicas funcione muy bien. Nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México, un fuerte abrazo para él, a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina. Y bueno, hermano, pues a todos los que se reconectan desde sus perfiles personales con nosotros para difundir su programa de charlas bíblicas que preparamos con todo cariño, con todo cuidado para todos ustedes. Pues muy bien, hermano. Pues continuemos entonces con nuestra charla, con nuestra temática sobre la primera carta de Juan. Pues hemos estado tocando el capítulo 1 en varios puntos, en varios aspectos. Hemos hecho énfasis sobre cómo Juan expresa el contenido de su epístola, que es muy significativa y muy importante. Hemos hecho por ahí algunas puntualizaciones y evidentemente a través del lenguaje que utiliza el apóstol Juan, tanto en su evangelio como en su carta, podemos percibir, pues de alguna manera, a quién va dirigida la carta, ¿no, querido hermano? Hemos Así es, visto, hermano. hemos visto algunos puntos importantes con respecto a esto y podemos notar, hermano, podemos notar esa énfasis tan grande que hace, porque el apóstol es muy enfático en ciertos puntos, constantemente utiliza repetidamente expresiones, repetidamente palabras, las utiliza de manera enfática, como para reforzar, como para que esté lector y esté bien avispado con respecto a ciertos elementos que ya hemos hecho notar, como el caso puntual y concreto de la introducción, ¿sí? Donde, bueno, dice lo que hemos visto y oído, pues os lo anunciamos y posteriormente lo vuelve a repetir y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Es decir, de manera muy puntual el apóstol hace esos énfasis. Sin embargo, hay otro que me gustaría a mí resaltar, hermano, y estarías tú de acuerdo conmigo, en el sentido de que hay expresiones que utiliza que la primera vez que Juan la utiliza, que no sé si habrá alguna otra, porque no sé cuál sea el término griego, ahorita lo checamos,
La tenemos en Juan 13:33, hermano, en el Evangelio. Y me llama la atención por lo siguiente, y ahorita en el transcurso de lo desarrollamos y bueno, ya terminando pasaremos a otros puntos, pero si te fijas en Juan 13:33, el contexto de Juan 13, previo a lo que voy a leer, es el asunto donde el Señor dice que uno de los que están con él en la cena, en este caso uno de los discípulos, lo va a entregar. Pedro le hace una seña a Juan, que estaba muy cerca del Señor, y le pregunta que quién es ese que lo entregará. Aunque a otros de los discípulos no comprenden lo que el Señor está diciendo, en el versículo 26 el Señor dice: es aquel para quien yo mojaré y le daré el bocado. Y mojando el bocado lo da a Judas, el de Simón Iscariote. Dice, y ahí mismo, tras el bocado, entró Satanás en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo más pronto. En el versículo 31 dice el Evangelio: entonces cuando salió, Jesús dice: ahora fue glorificado el Hijo del Hombre y Dios fue glorificado en él. Y Dios lo glorificará en sí mismo y lo glorificará enseguida. Y en el 33 es el punto que yo quiero resaltar. La primera palabra que utiliza ahí el Señor Jesús es hijitos. Esta palabra hijitos, que obviamente está dirigido a ese primer círculo cercano al Señor Jesús, dice: aún estoy con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. También a vosotros lo digo ahora. Y dice: y un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os amé. Dice que también os améis unos a otros. Y bueno, esta palabra de hijitos la tenemos repetidamente en la epístola, no sé si recuerdas, hermano. ¿Cómo no? Por ejemplo, en primera de Juan 2:1, primera de Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, paracletos tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Estoy leyendo primera de Juan 2:1 y previamente leí Juan 13:33. Aunque en la primera, en el Evangelio, son palabras del Señor Jesús. En la epístola son expresiones ya propias del apóstol Juan. Ahí mismo en el 2:28, ahí mismo en la epístola de Juan, primera de Juan 2:28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su venida. El versículo 29. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo lo que obra la justicia ha nacido de él. Todo aquel que obra la justicia ha nacido de él. En el versículo 18 del capítulo 3, es decir, el siguiente capítulo, en la misma epístola, 3:18 dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. En el capítulo 4, versículo 4, ahí mismo establece otra vez la misma palabra, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en el último capítulo de la primera epístola, hacia el final de la epístola, en el 5:21, dice: hijitos, guardaos de los ídolos.
Si bien entiendo yo, entonces, esta carta está dirigida a la iglesia. Es decir, ya no está dirigida, ya no es su evangelio, ya no es una buena noticia como la que tenemos en el evangelio. Aunque en el evangelio el autor, siendo muy armónico con este tipo de palabras, utiliza la palabra hijitos, pero por parte del Señor Jesús, y se los refiere a ese primer círculo que tiene el Señor Jesús de discípulos, que bueno, era el fundamento apostólico y sobre ellos iba a estar la gran comisión en un principio sobre de ellos, de ir y predicar el Evangelio. Pero sin embargo, en la epístola tenemos la palabra hijitos de manera repetida. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay muchos textos bíblicos, hermano, muchos textos. En Pablo tenemos una cantidad impresionante de textos donde ciertamente van dirigidas a la iglesia, va dirigida a los santos. Y Juan, en los versículos que leímos la vez pasada, que leímos del versículo 6, si no mal recuerdo, al 10, hermano. Lo checo, hermano. Del versículo 5 al 10, tenemos una serie de condicionales, como tú bien lo expresabas, de condicionales en todos los versículos, en el 6, en el 7, en el 8, 9 y 10. Todos estos condicionales son sí condicionales, es decir, sí decimos, sí andamos, sí dijéramos, sí confesamos, sí decimos. Los condicionales expresan una probabilidad, una posibilidad. Es decir, los condicionales reflejan, es decir, si se cumple tal condición, entonces podemos tener una consecuencia de tal condición. En los lenguajes que hay computacionales, a veces se expresa de la siguiente manera: si se cumple esta condición, entonces surge esto, pero si no se cumple, entonces se cumple lo siguiente. Es en caso contrario a que no se cumpla. Entonces, estos condicionales expresan una posibilidad, y la posibilidad la tenemos claramente en el versículo, por ejemplo, 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, entonces mentimos y no practicamos la verdad. El 7, la posibilidad: si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos unos condicionales que empiezan con una condición y enseguida un negativo, hermano. Por ejemplo, en el 8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si vemos el 10, hermano, tiene exactamente una construcción muy parecida. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sin embargo, hay condicionales aquí mismo que no tienen ese negativo. Si andamos en luz como Él está en luz. El 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados. Pero yo lo que veo aquí es una palabra que establece las posibilidades que hay en este tipo de expresiones para la iglesia. Es decir, las palabras que el apóstol Juan refiere tanto en su introducción como en la segunda parte que tenemos ya del primer capítulo, apuntan exactamente hacia los hijitos, hermano.
apuntan justamente a los santos, como los llama el apóstol, Pablo, ¿sí? Es decir, repetidamente lo utiliza, palabras que van dirigidas a los santos, principalmente aquellas que tienen que ver con una revelación que va directamente a, a la iglesia. Entonces yo entiendo que esta parte, porque en el contexto inmediato es hijitos, capítulo 2, hijitos, capítulo 3, hijitos, capítulo 4, hijitos, capítulo 5. Si nosotros vemos, por ejemplo, pues a Pablo, vamos a decirlo, vamos a citar a Pablo por poner un ejemplo, en el capítulo, vamos a poner en el capítulo 1, versículo 24, dice Pablo lo siguiente: ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, el centro aquí es muy importante, es la iglesia. Dice, de la cual yo llegué a ser servidor, según la dispensación de Dios que me fue dado, para completar en vosotros, la iglesia, la palabra de Dios. Dice, ¿y qué es? El misterio oculto desde los siglos y de edades, pero que ahora fue manifestada a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y utiliza palabras muy parecidas a las que el apóstol Juan usa en este primer capítulo. Dice, a quien nosotros anunciamos. Es decir, es esto que tenían muy claro los apóstoles, en el sentido de que había que anunciar el evangelio, había que anunciar la revelación, y bueno, Juan extraordinariamente dice lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con respecto al verbo de vida. Esto os anunciamos. Entonces, pero este anuncio, hermano, este anuncio sí tiene una dirección muy, muy localizada, los hijitos. Los hijitos que son la iglesia. Y presenta vamos a ponerle vamos a poner en Juan, presenta no quisiera equivocarme con la palabra, hermano, pero la palabra que utiliza es una palabra espiritual en el siguiente sentido, mira, dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, ahí está, el resultado, nos limpia de todo pecado. Es decir, sí existe la posibilidad que alguien diga que está en luz y no la está. Por eso tiene ese condicional. Existe la posibilidad que alguien diga, yo estoy en la luz y no lo está. Claro. Pero si estás en la luz como Él lo está, si estás en la luz como Él lo está, entonces tenemos comunión. Dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, es decir, viene el resultado, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, hermano? ¿Cuántas veces hemos dicho que, que el Señor nos ha perdonado todos los pecados, ¿no? Sí, Y pasados, presentes y futuros, ¿no? así es. Y bueno, aquí está, vamos a decir, a lo mejor no es la palabra correcta, la regla, no es la palabra, pero aquí está la regla.
para que seamos perdonados de todos los pecados. Y bueno, Juan vuelve a ser muy enfático, hermano. Vuelve a ser muy enfático con una palabra, así como ya la vimos en otros textos, como la semana pasada, con respecto, por ejemplo, a la tiniebla, en contraste con la luz, a la manera de expresar sucinta y breve. Fíjate el versículo 3 como dice, hermano: "Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis", y es muy enfático en esto, "tengáis comunión con nosotros". Y luego vuelve a ser enfático, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, existe la posibilidad, y esto es una especie como de, ¿qué te diré, hermano? Lo he visto muchas veces, principalmente cuando uno, platica, principalmente, cuando uno platica con, pues, por ejemplo, por decirlo, con los católicos, ¿no? Cuando uno platica con los católicos, hacen énfasis en estas cosas que nosotros sabemos que no son ciertas. Y no son ciertas porque hay un elemento fundamental para que nosotros tengamos comunión también con el Padre. Y este elemento fundamental es la justificación, hermano. Tema para el cual dedicamos un año. El hecho que Dios tenga, el hecho que Dios nos tenga como justos implica varias cosas. En primer lugar, tenemos paz con Dios. En segundo lugar, nos mantenemos en esa gracia que Él nos ha dado, en la cual estamos firmes y nos gloriamos no solamente en eso, sino en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, hay elementos muy importantes que el apóstol dice. Entonces, si dice, por ejemplo, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, y los católicos tienen comunión con Dios, entre comillas, muy comillas, vamos a decir, una cantidad de comillas, pues a través de la Eucaristía, no, hermano, ¿no? O sea, esa es su comunión. Es decir, inclusive esa es la palabra que utilizan, ¿no, hermano? Para la Eucaristía. Es decir, Exacto. vamos a celebrar la comunión, pero el apóstol aquí refiere muy puntualmente en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Así comulgues 1000 veces o 1,000,000 de veces. Versículo 7, hermano. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos que comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuevamente presenta, hermano, nuevamente presenta el aspecto que tiene que ver con un punto que para el apóstol es importante, y es la comunión. Nosotros llegamos a tener comunión con los apóstoles a través o por medio de la palabra que ellos mismos, este, del testimonio que ellos mismos obtuvieron, tanto un testimonio físico como un testimonio, espiritual con respecto a las cosas que vieron y oyeron de parte del Señor Jesús. Entonces, creo yo que estas palabras, hermano, apuntan a, vamos a decir, a una regla, por así decirlo. Espero no equivocarme con el término, pero mira, si vamos al versículo 9, aquí está la regla, hermano. Si confesamos nuestros pecados, es decir, versículo 9, y a lo mejor podríamos leer el 10 para poder conectarlo con el 9. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y presenta una especie de regla para la iglesia. Es decir, la regla para la iglesia es, ¿sabes qué? Pequé, me di cuenta que pequé, como lo hacemos tantas veces, pero la regla es confiesa tus pecados. Y si confiesas tus pecados, como dice el apóstol, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, estas palabras que viene el apóstol expresando, las remata de manera extraordinaria en conexión con todo esto en el capítulo 2, que ya llegaremos ahí. Pero en el capítulo 2, hermano, después de decir todo esto, en el capítulo 2, la primera palabra que nos encontramos es la palabra hijitos míos. Es decir, ya viene haciendo una serie de argumentaciones con respecto a las reglas que son para la iglesia, en el sentido de si confesamos nuestros pecados, si andamos en luz. ¿Sí me explico, hermano? Dice, si andamos en luz, si confesamos nuestros pecados, este, entonces empieza con una conexión extraordinaria en el capítulo 2 diciendo, hijitos míos, nuevamente les recuerdo, dice, estas cosas que les escribo, se las escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, nuevamente regla. Paracletos tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Pero al decir Jesucristo el justo, conecta directamente con el versículo 9 y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, pone muy importante las reglas, vamos a decir, las fórmulas que el Señor está estableciendo para la iglesia a través de la epístola. ¿Qué opinas, mi querido hermano, con esto que estoy diciendo? Bueno, que la palabra regla, la palabra norma, la palabra directriz, bueno, es que forma parte de ese mensaje, forma parte de la proclamación. Y esta, esta, esta manera en que Juan argumenta, fíjate, como tú notabas ahora en el versículo 7, dice, si caminamos o vivimos, porque la palabra caminar también tiene esta acepción, Ujú, y lo que significa, si caminamos o vivimos en la luz, como Él está en la luz, que qué barbaridad, ¿eh? Como Él está en la ujú, luz, tenemos comunión y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate cómo se parece, nos limpia de todo pecado del versículo 7 con la del versículo 9. Al final del versículo ujú, 9 ujú, y nos limpia a nosotros, nada más que cambia en lugar de pecado, dice iniquidad o dice maldad. ¿Verdad? En el versículo 7 diría, nos limpia de todas, de todo pecado, usa la palabra amartía, que es pecado, pero aquí pecado. usa diquía. Y ahí parece ser como una especie de paralelo, no sé si uno interpreta al otro, hermano. Dice, si vivimos en la luz, tenemos comunión y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero acá es la cuestión de la confesión. Parece Claro, ser que esta confesión además está tanto la sangre de Jesús con que Él nos limpia, fíjate que son verbos que están en presente y quizás tienen un sentido de presente continuo. O sea, esta limpieza es continua.
como esta confesión claro. es continua, ¿verdad? Y tal parece que esto es algo como que funciona en automático en el creyente, sobre todo, digamos, en el creyente, por supuesto, que ha nacido de nuevo, cuya naturaleza espiritual está muy al pendiente de lo que está pasando en su vida y no tolera el pecado. Fíjate que muchos comentaristas pasan lamentablemente por alto esta realidad de la presencia de este espíritu nuevo que Él coloca dentro de nosotros, que vamos, no es dejado al hombre natural o al hombre pecaminoso el que No tenga puede, que hermano, confesar, porque no puede, sino esta es la no puede. condición del hombre nuevo, ¿verdad? Que puede y que la necesita. Ujú. Esta confesión de pecado y este vivir son cosas que necesita el hombre nuevo, que forma parte de sus ideales y de sus metas más profundas. Este vivir está íntimamente ligado con este confesar nuestros pecados. Y dicho sea de paso, nada más antes de que se me olvide, que así como bien decías tú que Juan utiliza la palabra hijitos, tecnía, y sabes, lo usa 7 veces, curiosamente, en Primera de Juan. Pero fíjate que utiliza otra palabra también muy cariñosa y muy cercana, que es niñitos, y la Ah, palabra sí, sí, aquí es pedía, de pedía. pediatra, Por ejemplo, en Primera de Juan 2:14, os escribo a vosotros niñitos, mira, y en Primera de Juan 2:18, niñitos, esta es la última hora, mira. o en Primera de Juan capítulo 3:7, dice O sea, dice: todos los "Niñitos, que que cité nadie son os niñitos. engañe". Estos 3 son niñitos, y curiosamente no utiliza tanto, solamente una vez en Juan capítulo 21, en el versículo 5, y les dijo: "Niñitos, ¿tenéis algo de comer?". Cuando se presenta en el que Sí, están escondidos en el aposento alto, ¿verdad? ujú, A y ver que le cómo dice respondieron 21. que no tenía. Esta es la única vez que Jesús Juan utiliza entonces les dice: niñitos, "Ah, nuestro Señor. niñito". Pero aquí en Juan 3 veces usa Cuando niñitos. en la playa, ¿no? Cuando están en la playa, ¿no? Que no lo conocían de principio, ¿no? Sí, ya sé cuál texto dices. Sí, Sí, cuando les dice, niñitos, sí, que están en la playa, ese es el contexto, ¿verdad? así es. Que les dice: "Echad la red a la derecha", ¿no? ¿Cómo dice? Exacto. Le dijo: "Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis". Y que ahí viene el verbo el quiso también, creo, ¿no? En el versículo 6, O sea, hacia el momento de arrastrar la barca. En el versículo 6 no estoy seguro, hermano, pero creo que es uno de los textos que utiliza la palabra el quiso para poder sí, es ese, hermano, el quise, ahí viene. Bueno, es un paréntesis, hermano. Adelante, mi querido brother. el quise, que quiere decir arrastrar o Arrastrar. jalar, ¿verdad? Ujú, Exactamente, es un infinitivo ahí. como una Así acción. es, hermano. Un Bueno, hecho. y fíjate que Antes de que sigas, antes me gustaría que puntualizaras sí, algo, hermano, que dijiste, ¿cómo no, porque hermano? es muy importante y a veces, sí creo conveniente que los hermanos comprendan la característica de un verbo puntual y un verbo continuo con respecto a la acción. Ujú, Entonces, el verbo continuo es muy importante porque si lo tenemos en continuo, si el verbo es continuo
ahí en Primera de Juan, donde estábamos nosotros, en el versículo, ahorita te digo cuál. Si confesamos nuestros pecados, ¿no, hermano? En el 9. En el 9. Nada más, porque yo sé que tú eres el mero bueno en esto, hermano. Y cuando No, dices hermano. esas cosas, bueno, me queda claro, pero a veces sí es importante que la audiencia comprenda cuál es la diferencia entre un verbo puntual y continuo y por qué es continuo ahí, hermano. Bueno, mira, no todos los verbos que están en presente son continuos. Ujú, Eh, en ocasiones sí, en ocasiones no. Casi que muchas veces depende del que está explicando, del que está exponiendo la palabra, que puede parecerle que ciertas acciones son continuas. Hay, por ejemplo, en el tiempo perfecto, para citarte un caso de un tiempo perfecto, por ejemplo, correr. Yo corro es tiempo presente en indicativo, pero si yo ujú, digo he corrido, estoy todavía en el indicativo, pero estoy usando el verbo perfecto que está hablando de una acción que comienza atrás en el tiempo, pero que es iterativa, es decir, se repite hasta llegar al día presente, hasta el día de hoy. Digamos, esa especie como de continuidad en el tiempo es perfectamente clara. En el presente a veces no lo es tanto, a veces sencillamente decimos, por ejemplo, el que confiesa, si confesamos a secas, ujú, ¿verdad? En otras ocasiones, cuando nos damos cuenta de que el contexto sugiere que es una acción continua, sobre todo pon tú como Juan el apóstol, que ya grande, ya viejo, ya entrado en años, sigue diciendo que confesemos, pues te das cuenta que esta es una acción que no fue hecha solamente una vez y para siempre, sino una acción que, que fue continuamente repetida hasta los días que en los que Juan está hablando, no sé, te gustan sus 90 años. ujú. Entonces te da el contexto, te sugiere la idea de que este presente eh, es un, Au- es un presente continuo, sí, Continuo, aunque no se vea a veces en el castellano, pero sin embargo el contexto sí te dice, y por eso yo hacía el énfasis de que esto está dirigido a la iglesia, como una regla, como una norma para la iglesia. Si confesamos nuestros pecados como parte de la iglesia, como una instrucción que el Señor establece para la iglesia y que además es de carácter continuo. Y de carácter continuo es que el verbo no termina, es decir, no dice confiesa, punto, se acabó. Entonces, si confesamos así, por decir linealmente, ¿no? No sé si te acuerdas de aquel texto que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, este, dad gracias en todo, orad sin cesar. Es decir, parece ser que todos esos verbos, como están expresados, expresan una idea de continuidad. Y es exacto. orad sin cesar, no es que estés ensimismado, no, es decir, hay que, como práctica del cristiano, como práctica de la iglesia, hay que orar constantemente, hay que dar gracias en todo lo que el Señor nos da, en los alimentos, en las bendiciones, en el trabajo, en las actividades, en la salvaguarda de nuestras vidas, en todo eso. Y bueno, y el otro es maridos, amar a vuestras mujeres como un punto de carácter continuo, es decir, siempre ámenlas, ¿no? Es decir, otro que se me viene a la cabeza como es he peleado la batalla, no he corrido la carrera, o sea, empezó en un momento y sigue Pablo hasta el fin de sus tiempos, ¿no, hermano? Claro, Entonces, ese es lo que yo quería que hicieras énfasis, hermano, para que quedara claro, porque entonces, si bien estoy pensando, es si confesamos nuestros pecados, tiene un carácter continuo, ¿no, hermano? tiene un carácter continuo. Hablamos entonces de presente continuo. Y parece ser que es precisamente el tiempo presente del verbo en el que
se presta maravillosamente para hablar de continuidad. En el pretérito no, en el pasado no. Hablamos en el pretérito de acciones que son puntuales, es decir, Ya que, sucedió. que sucedió y se ve la acción como un todo. No se explica nada de cómo comenzó ni cómo terminó, simplemente que sucedió. Punto. Sucedió como un hecho, claro, punto, como un hecho completo, pero en el presente no. Y bueno, otro día quizás podamos, una vez que lleguemos, porque nos vamos a encontrar con muchos tiempos perfectos aquí en Juan, que gusta mucho de usar el perfecto, este, algunos matices del perfecto que nos van a ayudar mucho a entender lo que Juan está diciendo. Entonces eso queda así como es como algo en lo que vamos a ir haciendo énfasis Ujú. a lo largo de la carta, sin de ninguna manera querer cansar a nuestros amados oyentes con disquisiciones gramaticales o lexicográficas para nada. Lo que nos interesa es que el mensaje, eso sí, les quede muy, muy claro, muy aplicable y podamos nosotros ver la grandeza del mensaje, la grandeza del autor del mensaje y lo que él quiere que nosotros entendamos y hagamos. Pero sí Por es ejemplo, importante, hermano, ¿no? claro, sí, yo creo Sí, que sí sí. es ¿Te importante para parece la vida que de la iglesia. sí? ¿Esto sí que te parece que quedó claro o todavía no Sí, lo hermano, sí, suficiente? sí, 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 ya con la explicación quedó claro, porque sí es importante para la vida de la iglesia, porque cuando encontramos un verbo continuo, que el contexto lo especifica, hermano, ¿no? No necesariamente tengamos que saber griego para o gramática para poder comprender que hay evidentemente acciones que son de carácter continuo. Obvio, Claro, sí hay que hacer un estudio más minucioso con respecto al mismo contexto, claro. ¿no? Por ejemplo, mira, el verbo besar, ya ves que no es así. O sea, cada verbo y cada contexto donde aparecen los verbos son cruciales para entender esto, hermano. Bueno, ya en otras ocasiones hemos explicado el asunto de las voces en los verbos, ¿no? Que también son importantes. También. No Im sé si me impor alcanzaste a oír porque como que te cortaste, mencioné yo el verbo besar. Ya ves que dice la escritura que nos demos un beso santo, lo cual pues Ujú. no tenemos que tener cuidado de no convertir este verbo en un presente continuo, demasiado continuo, ¿verdad? Cuando nos encontramos, nos saludamos y se Sí. acabó. Bueno, no es tan común para los mexicanos, ¿verdad, hermano? No es Pero muy para ni otras para los gringos tampoco, por ejemplo, que algunos hasta sugieren, dice, shake your hand. En lugar sí, del del beso santo es una buena sacudida de manos en lugar del beso, ¿no? Del beso santo. Y bueno, obedece también a una cuestión cultural. Ya ves que, por ejemplo, hoy en día los árabes, entre hombres, se besan cuando se encuentran, ¿verdad? Y es el ujú, beso en una mejilla y en la otra, con la palabra paz, paz de Alá para ti, algo así por el ujú. estilo. Sea la paz contigo. Pues así es, hermano. Sí, es importante en el sentido de que, el transitar de estos hijitos que Juan, refiere, el transitar en esta vida, de la iglesia, en este grupo ya de cristianos, tiene que ver como con todos estos condicionales que hemos estado, enmarcando desde la semana pasada, ¿no? Es decir,
Es decir, en todos estos condicionales existe la posibilidad de que si decimos que tenemos comunión y, fíjate, andamos en la tiniebla, aquí hay un, un conector gramatical y dice entonces mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, dice, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la Así es, sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, cada condicional apunta a una actividad continua, por así decirlo, de la actividad de la iglesia, ¿no, hermano? Sí, porque además de todo lo que dice tiene una profundidad extraordinaria. A mí me llama mucho la atención. El el 8 dice: "Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados como una actividad continua de la iglesia, de los hijitos, Él es fiel y justo", dice, "para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad". claro. Y Ahora ahí está mira, una fórmula. claro, mira, estos condicionales, tú sabes, además obedecen a una enseñanza de Juan, en particular en este contexto, donde el apóstol expone y refuta, ¿verdad? 3 de las pretensiones espurias ahí de los falsos maestros, y utiliza 3 proposiciones condicionales para probar ante los verdaderos cristianos la autenticidad de la doctrina de los que profesan ser cristianos y la falsedad de sus enseñanzas bastante perniciosas. Entonces, estos 3, decíamos, ¿te acuerdas la vez pasada que se desprenden, digamos, 3 pruebas muy penetrantes de Juan, que Juan plantea, por medio de las cuales se puede evaluar? Algunos dicen se puede juzgar, bueno, juzgar en términos de evaluar, ¿verdad? Ujú, Al que profesa ser cristiano y se llama a sí mismo cristiano, de que verdaderamente está en quinonía con Dios, que está en comunión con Dios, que ha entendido y ha recibido el mensaje de los apóstoles y de que, pues, consecuentemente es un cristiano verdadero. Y la cuestión suprema es si sus enseñanzas y su conducta son consecuentes entre sí y con esta proclamación apostólica de que Dios es luz, ujú. ¿verdad? Entonces, y por supuesto también lo que tú dices perfectamente bien, se desprende esto de que si confesamos, Claro. muy importante porque estos falsos maestros al parecer habían menospreciado el punto del pecado, quizás por su misma línea agnóstica, que pensaban que, bueno, que realmente el espíritu quedaba intocado, lo que el cuerpo hacía, porque tenían esa concepción del cuerpo como malo, pero como el cuerpo iba a ser finalmente quitado o destruido, ¿verdad? No importaba lo que se hiciera en el cuerpo, el espíritu quedaba intocado. Y entonces Juan tiene que contradecir y decir, no, no, el pecado importa. Por eso Cristo dio su vida, para quitar el pecado. O sea, sí es importante, ¿verdad? Y el pecado que comete el cuerpo corrompe por completo a todo el ser humano en su totalidad, Ujú. ¿verdad? Y entonces Juan, perdón, al mismo tiempo que expone con mucha fuerza y mucha severidad estas mentiras, ofrece un verdadero bálsamo
después de exponer las verdades, dice, entonces comienza a hablar del perdón, comienza a hablar de la luz, si andamos en la luz. Y fíjate, lo primera cosa que dice, una de las cosas primeras que dice es que no solamente tenemos comunión con Dios y se restablece, sino tenemos comunión unos con otros. Claro. Sumamente importante esta parte del mensaje y esta comunión unos con otros, como nos va a mostrar luego Juan, como nos va a mostrar Juan a lo largo de su carta, es un amor y una comunión que te lleva a dar la vida por el hermano, donde Sí. compartes no solamente tu consideración, das tu tiempo, sino también bienes materiales para que los hermanos no pasen necesidad. De esto también te acuerdas tú que Santiago se ocupa en su carta, y parece ser que fue el mensaje apostólico, ¿verdad? Y es en este contexto de la comunión, del vivir en la luz, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cualquiera que diga que no tenemos pecado, ya no digas tú que bueno, sí, sí pecamos, sí, pero no, esto no toca al espíritu, quizás solamente toca al cuerpo. No, aquí estos falsos maestros de plano, algunos decían, no, es que no tenemos pecado. No solamente tenemos un poco de pecado, pero no importa, no. Otros decían, no tenemos pecado, y entonces Juan toca este punto. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y entonces habla de la necesidad y de la práctica cristiana de la confesión de los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y hubo un mensaje tremendamente consolador que seguramente muchos de ellos, por no creer en el mensaje apostólico, pues no tuvieron, se vieron privados de él. Ujú. Fíjate que quería yo aquí hacer una pequeña nota. ¿Te acuerdas que nuestra hermana Emma Castillo había mencionado sobre, sobre una falsa luz? ¿Te acuerdas? Ah, sí. ¿Te acuerdas que habíamos dicho, bueno, eso de falsa luz o de luz a Ese medias? o sea, ella hacía una argumentación, decía, si hay luz verdadera, luego entonces hay luz falsa, ¿no? Hay luz falsa, y nosotros parece ser que como que no le dimos una respuesta clara, y quizás, pero fíjate que hay varios pasajes muy interesantes en las escrituras que muestran que no que hay una luz falsa, vamos, que hay algunos malvados que piensan que se manejan en la luz, y que el mensaje, aunque sea mentiroso, es luz, pero en realidad Ujú. no lo es. Y entonces vi 2, 3 versículos que me gustaría compartir contigo y con nuestros hermanos. Por ejemplo, como en el libro de Isaías, en el capítulo 5 y versículo 20, dice que hay de aquellos que hacen de las tinieblas luz, y de la luz tinieblas. O sea, de gente que se maneja en la mentira, pero proclama su mentira como si fuera luz. Y por supuesto hay una tergiversación monumental. Hacen de las tinieblas luz, Mm. y de la luz tinieblas. O por ejemplo, aquel pasaje, ¿te acuerdas de Mateo capítulo 6, versículo 22? Mira, déjame leerlo si me permites, porque es muy, muy, muy interesante. Mira, Mateo capítulo 6 y versículo 22, mira, dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuán grande es la tiniebla? Mm.
Y un versículo más que está en Lucas capítulo 11, hermano. Lucas 11:25, que dice así. Y al regresar, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo, dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y al regresar la halla barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. Caray, espérame tantito. Espíritus peores, dice. Espíritus, no, es versículo 35, mil perdones. Es que leí aquí en mis notas 25, no, es 35. Dice, nadie que enciende una lámpara desde el 11:33 la pone en un lugar oscuro, sino sobre el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo sea sano, también todo tu cuerpo está luminoso, pero cuando sea perverso, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira Ujú. pues que la luz que hay en ti no sea tiniebla. En Pero fin, esto bueno, apunta a una condición interior que ya hemos hablado, ¿no, hermano? ujú, Es decir, una condición interior caída, una condición separada de Dios, una condición que no te permite ver el Evangelio, que no te permite ver a Dios, que no te permite ver su palabra. Entonces es una condición que te separa de Dios, que te tiene lejos de Dios y luego entonces estás ¿en dónde? En la tiniebla. tú piensas que estás en la luz equivocadamente, Exacto, pero exactamente. no es así. Pero cuando esa condición cambia, es decir, cuando hay una declaración de justicia de parte del Señor, la condición cambia. Y y tenemos a tenemos ahora una condición que tú has señalado muchas veces como la nefmáticos, ¿no? Es decir, una condición espiritual que te permite ver la luz de Dios, que te permite ver lo que Dios ha revelado, lo que te permite, así como lo dice: "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, tenemos al Paracletos, a Jesucristo el justo". Pero en repetidas ocasiones tenemos que esa condición espiritual que el Señor nos da a partir de este hecho, del cual hablamos todo el año pasado, permite que andemos en luz. Ujú. O sea, no tiene que ver con una condición fuera de, sino es algo interno, es algo interior, es algo individual, ¿no crees, hermano? Sí, cómo no, por supuesto, claro. Porque, bueno, yo he visto yo varias experiencias con respecto a esto, y pues esa luz, este, esa luz es importante como parte pues otra vez de la vida de la iglesia, de los cristianos, de todo eso, pero bueno, está bien, mi hermano. ¿Qué más, mi querido hermano? Pues de mi parte, nada más, hermano. Pues ya llegamos hacia el final, hermano. De nuestra Ya charla de llegamos este hacia el día. fin de nuestra charla bíblica del día de hoy. Hemos cumplido con este punto y yo creo que pues daremos por concluido el capítulo uno. No sé si pienses alguna otra cosa más, hermano. No, yo creo que está bien así. Comenzamos la semana que entra, Dios mediante, con el capítulo 2. Los primeros 6 versículos, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Que están en una conexión absoluta y total con esto que Así hemos es. venido, o sea, es una conexión entre ellos, pero muy bien, mi querido hermano. Bueno, si te parece bien, entonces,
pasamos a ver si hay comentarios o preguntas o algo al cual podamos referir. Si le quieres empezar a dar lectura, mi querido hermano. ¿Cómo no? Saludamos a Marlon Rodríguez, María Beatriz Scampini, Emma Castillo, Ángel Cruz Vázquez, nuestra hermana María Beatriz retransmite, comenta nuestra hermana Emma, la comunión entre los hijos de Dios vendría a ser como uno de los sellos distintivos del creyente. Por supuesto. Por supuesto. Sí, por supuesto. Es algo de que es algún tema que acuñamos por ahí hace algunos años, ¿verdad, hermano? Así es. Si gusta seguir, hermano, con Miguel Ángel Loaiza. Entonces estamos aquí con Emma Castillo, ya leíste el de Emma Castillo, el de Ángel Cruz, ¿no? Nos saludan a nuestro hermano Ángel Cruz, bendiciones. Nuestra hermana María Beatriz Scampini retransmitiendo desde Pinamar. Un saludo y muchas gracias a todos los hermanos que retransmiten. Nuestra hermana Emma Castillo vuelve a decir que la comunión entre los hijos de Dios vendría a ser como lo dices, ¿no? Sellos distintivos del cristiano. Miguel Ángel Loaiza dice, nos da saludos nuestro hermano y dice una cosa interesante, mira, en el pasaje que estamos estudiando, el apóstol Juan nos da las instrucciones necesarias para transitar por el camino de luz, como algo continuo, camino de santidad, como lo anticipó el profeta en Isaías 35:8, hermano. Que hablaba de camino, de santidad. Exactamente. Que creo que es ahí donde dice que aún el más torpe no se extraviará, porque Dios estará con él. Si no me Uh-huh. equivoco, este es el pasaje. Bien, nuestro hermano Alexander Porras nos saluda y luego vienen una serie de preguntas, hermano. Elías Gómez, pregunta uno, dice, ¿qué significa andar en luz? Yo creo que los evangelios dan directrices sobre de esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, Mateo 5 en el Sermón del Monte, ¿no, hermano? Mateo 5 en el Sermón del Monte, en el versículo 13, donde habla de la sal y la luz, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y luego hace un énfasis el Señor Jesús y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco enciende una lámpara y la pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y recuerdo que en su momento hablamos de las obras derivadas de la justificación o de la justicia que el Señor nos ha declarado. Es decir, las obras como productos, como producto de la justicia que el Señor nos ha hecho. Y es ahí hacia donde apunta la luz, ¿no? La luz que el Señor nos da. ¿Quién no puede tener luz? Pues el que no ha sido declarado justo. Una El que no consecuencia ha nacido de directa, nuevo. el que no ha nacido de nuevo. Entonces,
Dice, ¿qué significa andar en luz? Creo que por ahí va porque es una condición interior. El mismo hermano Elías Gómez dice, ¿significará andar en la sana doctrina? Dice, ¿significará andar con una fe correcta? Es decir, esto de andar en la sana doctrina, que a veces es una frase muy traída y llevada, aunque a veces no nos hemos puesto bien a pensar qué querrán decir los que hablan de la sana doctrina, a qué se referirán exactamente. Me da la idea como de que es un manejar conceptualmente las cosas. Es decir, Ujú, tener los artículos de fe correctos. Una fe correcta, que es tener el contenido, es decir, tener la doctrina correcta, la sana doctrina a la que se refería él. Y ujú, sigue diciendo, se podrá tomar como el resultado o fruto de andar en la luz el tener comunión orgánica con la hermandad. Bueno, yo creo que esta es una parte importante en mi opinión, no sé qué te parezca a ti, brother. Fíjate cómo dice, el que aborrece, hablando de, como que Juan nos da un ejemplo ahí de lo que es andar en la tiniebla, el que aborrece a su hermano está en la ujú, tiniebla y anda en la tiniebla y ujú, no sabe a dónde va. O sea, tenemos comunión unos con otros y decíamos hace un momento, hace un poco atrás, que esta comunión con los hermanos incluye dar la vida por ellos. ujú, Andar en la luz es vivir como Él vivió. Y bueno, aquí pues por supuesto las escrituras son nuestra guía suprema. Por una parte, también es guía suprema la dirección del Espíritu Santo. También es una guía suprema la dirección de nuestra nueva condición espiritual, de esta nueva naturaleza, de este hombre ujú, nuevo, de esta nueva creación que le imprime un sello, un signo y una dirección muy clara a, que nos permite interpretar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta y poderla seguir. No sé qué piensas, hermano. sí, mira, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, es decir, está hablando ya de una forma de vida. Obviamente venida a la luz a través de la palabra y de lo que la palabra establece como tal, como ese camino que hablaba nuestro hermano hace ratito. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va porque está en tiniebla, por cuanto la tiniebla cegó sus ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, otra vez, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Y yo creo que parte de la luz tiene que ver con esta condición del perdón de los pecados y de esta conciencia que tenemos como cristianos, de lo bien lo dices, de que somos conscientes de este pecado y si tenemos pecado, lo confesamos para que nos sean perdonados como una acción parte de, y esto es lo que nos mantiene en la luz. Ujú. Ahora, ¿la doctrina juega un papel? Sí, sí juega. Hay muchas cosas, hermano, en este caminar en la luz, que yo creo que el Señor tiene toda la intención de que mantengamos en un buen balance. O sea, tener una cristología correcta, sí. Juan nos provee de una muy buena.
Nos dice, por ejemplo, que la correcta doctrina acerca de Cristo es que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es desde el principio, que el Hijo de Ujú. Dios fue manifestado y los apóstoles lo vieron, lo palparon, lo escucharon, comieron con Él. Es decir, es un Jesús no etéreo, no es un fantasma, es de carne y hueso. Y aparte de ser un hombre, era Dios. Excelente cristología. Y Juan dice que es importante tener esta cristología perfectamente esclarecida, porque corremos, dice ahí, dice, el que no cree esto está en la tiniebla. No, y el énfasis, ¿no? El énfasis puntual de el versículo 7 dice, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ujú. Es decir, sí hay un elemento importante de doctrina, ¿sí? Pero doctrina expresada en estos términos, porque yo a veces me pregunto, ¿no? Yo a veces oyendo hace días a un pastor que decía lo siguiente, y la referencia es la siguiente, hermano. Es decir, pensando yo en lo que dice el pastor, él dice ciertas expresiones que yo supongo que él cree que están en la correcta y sana doctrina. Por eso las dice, se las dice a la congregación. Y lo que él dice es, un ejemplo, ¿no? Así muy sencillo. ¿Saben qué? Pues no es bueno que estudien tanto. Esos que estudian maestrías y doctorados, no es bueno que lo hagan. No es bueno el tanto conocimiento, porque la cabeza explota. Así dijo. Y aunque se oiga mal, dice, aunque se oiga mal y les parezca extraño lo que voy a decir, tampoco es bueno que estudien tanta Biblia, porque la cabeza explota. Y yo digo, bueno, ¿habrá leído en alguna ocasión, pues, Colosenses, por poner un caso, ¿no? Dice, por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Y ahorita te voy a decir por qué pensaba yo en esto. Dice, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra, otra vez, llevando fruto en toda buena obra, que son las manifestaciones de la luz, y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué es en toda sabiduría? Es decir, no es el Dios de la Biblia, el Dios que predicamos y el Dios que profesamos, el conocedor de toda la sabiduría que el hombre de alguna manera ha desarrollado a través de la ciencia y de tanta cosa que vemos. ¿No es Dios el que tiene control sobre todas estas cosas, hermano? ¿No es Dios el que da el pleno discernimiento espiritual? Entonces, yo sí creo firmemente que la iglesia como objetivo tiene que tener el pleno conocimiento de Dios, el pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Y pensando en el pastor que dijo eso, dijo, yo pienso, pues él cree que tiene sana doctrina. Entonces, a veces la sana doctrina pareciera ser que es una expresión subjetiva, porque cada quien desde su trinchera pues expresa cosas que creen que es la sana doctrina. Es decir,
pues, los dispensacionalistas, los del libre albedrío, los de todos esos, que digo yo, bueno, yo veo que la escritura dice otra cosa. Ahora, yo sí oro constantemente y le digo, Señor, permite que tengamos la correcta orientación y la correcta interpretación de la escritura, porque a veces pareciera ser que eso traiciona ciertas posturas, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es un comentario con respecto a la cuestión de la sana doctrina o la cuestión que dice una fe correcta. Y yo aquí ya no alcanzo a comprender el de lo de la fe correcta. Quizás pensando en términos de una fe, en términos de contenido, de, de disciplina, a lo mejor lo podría ver por ahí, pero desde otra perspectiva, como una fe humana correcta, no la veo, hermano. O un contenido doctrinal correcto. A eso me refiero. O sea, si la pregunta va en el sentido de un contenido doctrinal correcto, pues esa es una, pero el tener una fe correcta como una fe humana correcta no lo creo. Quizás nuestro hermano Elías quisiera un poquito más adelante hablar qué quiere decir por fe correcta. Sigue diciendo él, se podrá tomar como el resultado o fruto de andar en luz el tener comunión orgánica con la hermandad. Pues eso de orgánico suena algo así como estas comunidades orgánicas que por allá andan por las casas, no sé si se refiere a nuestro hermano, a eso, pues la comunión siempre, o qué quiere decir exactamente nuestro hermano con orgánico. Ujú. En fin, no sé, mira, nos saluda nuestro hermano Jesús, dice nuestro hermano Elías Gómez, andar en coinonía con la iglesia, pues sí. Andar en tinieblas Posiblemente, es andar en la ausencia de la luz, pues pues sí. también, Dice, ¿se disfrazan como ángeles de luz? Por supuesto. Ahora, dice nuestro hermano Jesús Lozada, dice, andar en la luz no es andar coram deo. Coram deo es una expresión muy bonita, es una expresión latina que se usó mucho durante el periodo de la Reforma en Europa, ¿verdad? Inclusive existía una especie como de saludo utilizado por todos los hermanos aquellos que estuvieron en la Reforma, que era precisamente esta expresión coram deo. Es una frase de origen latín que sí que significa vivir delante del rostro de Dios, o también vivir bajo la autoridad de Dios, o vivir ante la gloria de Dios. Y por supuesto que si es en ese sentido que debemos entender coram deo, andar en la luz es andar coram deo, absolutamente que sí, hermano muy bien. Jesús. Sigue el hermano, si quiere seguir leyendo el hermano. Y este es, dice nuestro hermano Jesús, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto Ujú. es muy importante. Todas estas son pruebas muy, muy fuertes, muy, muy penetrantes que Juan plantea a los falsos maestros para instruir a los creyentes, digamos, verdaderos de la comunidad. Es decir, la congruencia que tiene que haber entre lo que creemos y lo que practicamos. Dice nuestro hermano Jesús, lo formulé como pregunta, pero no era tal. Creo que el andar en la luz es andar coram deo, las 24 horas del día, todos los días,
hasta el fin. Por supuesto, yo creo que sí, y es muy completo el término. Quiero insistir en el significado. Vivir coram Deo es vivir delante del rostro de Dios. Incluye muchísimas cosas. Nuestro hermano lo plantea de una manera muy, muy general y está bien. O vivir bajo la autoridad de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Coram Deo. Ujú. Muy bien. Si quieres seguir, hermano. Nuestra hermana Emma Castillo nos refiere Filipenses 2 del 1 al 5. Nos habla del ideal de la comunión entre los hijos de Dios, dice la hermana en, en, en su comentario. Si gustas, le doy lectura, ¿no? ¿Cómo no? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. No hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, consideraos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando a cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Y bueno, el sentimiento que hubo en Cristo Jesús se redacta en los siguientes párrafos, ¿no? El cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es Fíjate, sobre hermano, que todo yo nombre. pienso, perdón, Sí, hermano. que me parece a mí que el versículo 4 y 5 en particular de esta sección de Filipenses, fíjate, es quizás la clave de la verdadera unidad cristiana y del verdadero amor cristiano expresado. Y mira, es este punto, creo yo, 4 y 5, que es ejemplificado por el apóstol Pablo utilizando este vaciamiento o kenosis de Cristo, que es quizás el ejemplo más completo y perfecto de esto. Fíjate cómo dice el 4, no mirando cada cual por su propio interés. Ve la profundidad, ve la maravilla de este versículo 4 y 5, no mirando cada cual por su propio interés, sino por el de los demás. Tened Sí. entre vos, y dice, no mirando como dice en el 3, dice, no hagáis por rivalidad ni Ujú. por vanagloria nada, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Esto, esto está ejemplificado con la encarnación misma de Cristo. Y este pasaje, hermano, no sé, tendríamos que pedirle, rogarle al Señor que nos dé poder en nuestro hombre interior para que podamos vivir así. Este era la manera, era el peripateo, era el caminar en la luz de aquellos creyentes. Digo, una pequeña parte, porque tú sabes, hay otras muchas importantes, pero esta del versículo 3 y 4 verdaderamente me parecen como que apelan a lo más profundo del ser humano y del ser humano regenerado, el ser humano nueva Ujú. criatura, que es el único que puede hacer semejante cosa. Pero imagínate una sociedad en la que los demás ven al otro como superior a sí mismo, que no mira por su propio interés, sino por el de los demás. ¿Qué tipo de relación exquisita y profunda
surge de esto. ¿Qué tipo de maravillosa comunión? Esta es la comunión cristiana, esta. Si andar en la luz y amar es amar al hermano, entonces este pasaje de Filipenses es absolutamente la quinta esencia de este caminar, la verdadera fórmula de la felicidad, porque hay felicidad aquí, como en el caso de allá que nos menciona la casa de Estéfanas, que se dedicaron a servir a los Los santos. santos, exacto. Escogieron esto, aparte de sus actividades cotidianas, ellos hicieron del servir a los santos parte fundamental, Ujú, esencial de su vida. ¿Te ujú. puedes tú imaginar qué, qué ocurría en esa casa? ¿Qué vibra había en la casa de ese hombre? ¿Cómo es que los hermanos querían estar con ellos? ¿Cómo es que los hermanos cambiaron su estilo de vida social, mundano, romano, griego o griego-romano, por este estilo de vida cristiano? Esta nueva manera de ver la vida y ver a los demás, esta cultura cristiana del amor que se convirtió en una contracultura en aquellos días. Aquí aquí está, creo yo, una de las claves fundamentales de la convivencia fructífera, profunda. Claro. Aquí está. Muy bien. Tenemos también una aportación de nuestro hermano Benjamín Escalante. Un Al saludo, cual hermano. saludamos con todo cariño. Benjamín, ¿cómo Un estás, saludo, hermano? hermano. Un saludo. Dice nuestro hermano Benjamín Escalante, dice, bueno, saludos, gracia y paz, mis amados hermanos, y dice, creo que la epístola de Juan no se centra tanto en el contenido correcto de la fe, aunque sí viene por implicación, Ujú. es evidente, sino en la práctica del amor cristiano que procede de la comunión con Dios. Eso es andar en luz, según mi entender. Muchas gracias, hermano, por tu aportación. Es una aportación del hermano Coincidimos Benjamín contigo. Escalante. Ujú. Pues muy bien, creo que son todas las aportaciones y las preguntas que hubo, mi querido hermano José Antonio Septién. Dice el 13, con lo que arrancamos el programa, hermano, creo que era Juan 13:33, ¿te acuerdas? Sí, Dice Juan 13:33, y yo creo que con esto concluimos. 33 y 34 y 35, vamos a leerlos. Con esto arrancamos el programa. Dice, hijitos, aún estoy con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy vosotros no podéis venir. También a vosotros lo digo ahora. Y dice, un nuevo mandamiento os doy, o un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os amé, mm, que también os améis unos a otros. Y ese como os amé es una vara altísima, hermano, porque pues Dios se hizo hombre y murió por nosotros, en amor. mm. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Así arrancamos el programa, queridos hermanos. Amén. Más de nuestra hermana María Beatriz Scampini, donde nos da las gracias por el programa del día de hoy. Que tengan muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludamos desde Querétaro, Querétaro, centro del país de México, la República Mexicana. Les damos las buenas noches.